Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 177. Estamos en Segunda de Reyes y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 3, 4 y 5. El capítulo 3 comienza con una breve descripción del reinado de Joram de Israel. Recuerden que el rey de Judá luego se llamará también Joram. Joram de Israel es el hijo de Ocosías y nieto de Acab. Esto es importante porque la palabra de Jehová a Elías era que el mal vendría sobre la casa de Acab durante los días de su hijo. La palabra para hijo también puede indicar nieto y en este instante sucedería durante los días de Joram en vez de Ocosías. Joram reina por 12 años desde Samaria, persistiendo en la idolatría, aunque quitó las estatuas de Baal de su padre. Los versos 4 al 27 describen la rebelión de Moab luego de la muerte de Acab. Hasta los días de Acab, Moab había sido tributario de Israel. Luego de la muerte de Acab y durante el breve reinado de Ocosías, Moab dejó de pagar el tributo a Israel, eventualmente rebelándose contra Israel durante los días de Joram. Noten en el verso 6 que Joram hace una evaluación de su pueblo y en el verso 7 se acerca a Josafat, rey de Judá, para pedirle ayuda en la guerra contra Moab. Deben recordar de nuestra lectura ayer que el rey Josafat no quería nada que ver con Ocosías, hijo de Acab. Sin embargo, ofrece su ayuda de semejante manera a Joram a lo que hizo con Acab. Tomando el viaje rodeado hacia Moab, se quedan sin agua para los hombres y los caballos. Noten en el verso 10 cómo Joram piensa de inmediato que Jehová los había reunido para matarlos en el desierto. Deben notar en el verso 9 que el rey de Edom los acompaña en la batalla y por esto es la referencia a los tres reyes. Sin embargo, Josafat pregunta por un profeta de Jehová para consultar. Al preguntar, se les hace saber que Eliseo está cerca. Por lo tal, los reyes descienden a verlo. Deben notar la reacción de Eliseo frente a Joram en el verso 14. Eliseo solo da palabra de Jehová a los reyes por respeto a Josafat. Recuerden que hubo un similar acontecimiento con Acab cuando Josafat salió a la guerra con él. En este instante, Eliseo manda a buscar un tañedor, indicando el lugar de la adoración en la divulgación de la palabra de Jehová. Luego de buscar al tañedor, Eliseo le da una palabra de Jehová. Lo primero que envía es acabar estanques por todo el valle. Por la mañana estarían llenos de agua. Lo segundo que anuncia es la victoria sobre Moab. Los estanques cavados por los soldados servirían dos propósitos. El primer propósito obviamente sería de proveer agua para los ejércitos y sus caballos. Sin embargo, también sirvieron el propósito de engañar a los ejércitos de Moab. Por la mañana, cuando los moabitas miran hacia el valle, notan que el valle está cubierto de sangre. Sin embargo, no era sangre, sino el reflejo del sol sobre los estanques de agua. Los moabitas pensaron que los ejércitos de Israel, Judá y Edom se habían vuelto en contra uno del otro, por lo tanto, deciden descender y atacar. Obviamente este no era el caso y Judá, Israel y Edom toman la victoria sobre Moab. Noten que Israel y Judá vencen a Moab, pero el rey de Moab toma a 700 hombres y los lleva en contra de Edom. Sin embargo, no pudieron contra Edom y en un acto de desesperación, el rey de Moab toma a su propio hijo, futuro heredero de su trono, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Deben notar que los moabitas lo abandonan luego de este hecho y regresan a su ciudad. El capítulo 4 contiene dos historias más conocidas del ministerio de Eliseo. El primero de las historias trata acerca de la viuda de uno de los profetas. La segunda historia trata acerca de la tsunamita, no la confundan con la sulamita del libro de Cantares. En la primera historia vemos un poco más acerca del cargo de Eliseo sobre los hijos de los profetas. Se le acerca a Eliseo la viuda de un profeta cual murió severamente endeudado. Tal es el caso que los acreedores de su marido vienen a tomarle dos de sus hijos por siervos en pago de las deudas de su marido. Tradición rabínica mantiene que esta mujer era la viuda del profeta Abdías. Más adelante leeremos el libro del profeta Abdías en la Biblia. En este caso, Eliseo obviamente era reverenciado por la mujer como para pedirle consejo en cuanto a lo que debería hacer. Noten cómo fue el caso con Moisés.
Noten cómo fue el caso con Moisés. Eliseo le pregunta a la mujer lo que tenía en su casa, en este caso en su casa. Al contestar que lo único que tuviera fuera un poco de aceite, Eliseo le da instrucción de buscar vasijas vacías y encerrarse con sus hijos para llenarlas todas de aceite. Luego de llenarlas todas, el profeta le da instrucción de vender el aceite para pagar sus deudas y vivir de lo demás. La segunda historia es más larga, pero abarca una relación prolongada con una tsunamita y su marido. Cada vez que el profeta estuvo por Sunem, lo invitaba a su mesa a comer. Luego de varias veces, la mujer le dijo a su marido que deseaba edificarle un aposento al profeta, lo cual se hizo. Luego de varias ocasiones de estar en el aposento, Eliseo manda a su criado a preguntarle a la mujer lo que deseaba de ellos. Sin embargo, la mujer no expresó ningún deseo. Pero el criado notó que la mujer no tenía hijos y su marido era ya viejo. Por lo tanto, estando Eliseo frente a la mujer, le dice que al año tendría un hijo en sus brazos. La historia sigue varios años hasta cuando el niño ya estaba más grande y corre hacia su padre en el campo con los segadores. El niño da gritos de que le dolía su cabeza. Luego de que un criado llevara al niño a su madre, muere sobre las rodillas de su madre. Noten la reacción de la madre en el verso 21, poniéndolo sobre el lecho de Eliseo. Es posible que esta mujer haya escuchado la historia del hijo de la mujer de Sarepta, cuyo hijo fue levantado por Elías. De todos modos, esta mujer hace los preparativos para encontrarse con Eliseo en el monte Carmelo. Noten lo sucedido en el verso 27, cuando llegando frente a Eliseo se tira a sus pies y Eliseo detiene a su criado de quitársela de encima. Noten las palabras de Eliseo a su criado, diciendo que la mujer estaba en amargura, pero que Jehová no se lo había revelado, sino que lo había ocultado. El motivo por qué. Al inicio, Eliseo piensa que enviaría a su criado a que tocara la cabeza del niño con su báculo. Pero a insistencia de la tsunamita, Eliseo va en persona y ora a Jehová para que el niño vuelva a vida. Noten en el verso 34 que Eliseo se tiende sobre el niño en semejante manera a su predecesor con el hijo de la viuda de Sarepta. Luego de hacerlo varias veces, el niño estornuda 7 veces y abre sus ojos. Eliseo manda a llamar a la tsunamita y le entrega de vuelta su hijo. El capítulo termina con la historia de milagros hechos por Eliseo en favor de los hijos de los profetas durante tiempos de hambre. Lo primero sucede cuando un siervo de los profetas sale a buscar calabazas silvestres para un potaje. Sin embargo, las calabazas son venenosas y el potaje no se puede comer. Noten en el verso 41 que Eliseo arregla el potaje con harina. La harina, recuerden, era una ofrenda de oblación, la cual se utilizaba como acento a las ofrendas de holocausto y expiación. Su uso en este caso es una referencia al remedio del mal del pecado obrado mediante el sacrificio. La segunda historia trata de un milagro de multiplicación semejante a la multiplicación de los panes y los peces por Jesús en los evangelios. En este caso le traen panes de primicias a Eliseo, pero solo 20. Noten en el verso 43 que hay unos 100 hombres entre los hijos de los profetas. Sin embargo, el profeta da la palabra para que repartan los panes y que sobrarían. Los siervos reparten los panes como enviados y los cuales dan y sobran. El capítulo 5 contiene la historia de la sanación de Naamán de su lepra. Noten al comienzo de la historia que la recomendación a ver el profeta Eliseo viene de una muchacha cual habían tomado como esclava desde Israel. Su consejo es dada a la esposa de Naamán, quien desesperado por conseguir una respuesta a su condición, pide permiso del rey de Siria para viajar hacia Israel. Noten en el verso 5 los bienes que carga Naamán con él hacia Israel. Estos serán de importancia luego en la historia. Noten la reacción del rey de Israel al leer las cartas del rey de Siria. Su pensamiento es que el rey de Siria buscaba motivo para comenzar una guerra con Israel. Sin embargo, Eliseo escucha lo que sucedió con el rey y manda a que Naamán le sea traído a él. Naamán se presenta delante de Eliseo pidiendo ayuda para la sanidad de su lepra.
Sin embargo, Eliseo en el verso 10 no sale al encuentro de Naamán, sino que envía a un mensajero diciéndole que se lavara en el Jordán 7 veces para ser sano de su lepra. Noten en el verso 11 la reacción de Naamán, quien pensaba que Eliseo invocaría el nombre de Jehová y lo sanaría de una vez. Naamán se enoja en gran manera que el profeta no salió a verlo y que no lo sanó de una vez. En el verso 13 sus criados lo convencen a hacerlo mandado por el profeta, diciéndole que si Eliseo hubiese pedido alguna cosa grande, Naamán ciertamente lo hubiera hecho. Sin embargo, solo pidió que se lavara en el río Jordán 7 veces, lo cual sería bastante simple. Por lo tanto, Naamán desciende al Jordán para zambullirse 7 veces. Luego de hacerlo, noten en el verso 14 que su piel sana y queda como la piel de un niño. Pero esta historia no termina con su sanidad. Naamán vuelve a Eliseo para ofrecerle algún presente de lo que había traído consigo. Sin embargo, Eliseo se niega a recibir algún presente de mano de Naamán. Noten en los versos 17 y 18 que Naamán desea llevarse tierra de Israel sobre el cual orar y ofrecer holocausto. También le pide a Eliseo que rogara por él para que Jehová no lo tuviera por pecado cuando tuviera que entrar al templo del dios Rimón en Siria con su rey en función de ser general del ejército. Eliseo lo manda en paz a su tierra y Naamán parte de regreso a su hogar. Mientras está de vuelta, el siervo de Eliseo sale tras Naamán para pedirle vestidos bajo un falso pretexto de que le llegó visita al profeta y deseaba otorgárselos. Noten que esto es a escondidas de Eliseo y el criado lo esconde en un lugar secreto. Sin embargo, al regresar a la presencia de Eliseo, Eliseo lo reprende por sus hechos y le dice que la lepra de Naamán se le pegaría a él. De repente termina leproso delante de Eliseo. Estos han sido los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Segunda de Reyes. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.